Bueno, muchas gracias al foro en en sus 20 años, pero 40 años de la política ambiental en Colombia. eh, si son 40, 1974 se emite en el 50 años del INDERENA, después desde el 74 con el Código de los Recursos Naturales, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, una modificación institucional que ha vivido el país y lo que nos presentan hoy en, no solo Carlos Andrés y Mariana, sino los demás panelistas que nos han traído cuál es la visión de los jóvenes en estos temas. En primer lugar, quiero resaltar algo que me parece fundamental, que tiene muchísimo que ver con la Constitución de 1991, y es el desarrollo de una serie de instrumentos de participación, de instrumentos de incidencia de la población en la toma de decisiones, cosa que antes de la Constitución era bastante precaria y que tuvo dos antecedentes que ya se mencionaron. Manuel hizo referencia muy importante a ellos. Es el reconocimiento que se tuvo durante el gobierno de Virgilio Barco al territorio colectivo de las comunidades indígenas, al generar los resguardos indígenas, y cómo esa experiencia llevó que en la Constitución del 91 se reconociera el derecho de propiedad de las comunidades afrocolombianas, el derecho de propiedad colectiva, que da un estatus completamente diferente al tipo de intervención que hay sobre las zonas rurales en Colombia, y que genera procesos completamente diferentes de acceso y de uso del territorio. Y quisiera resaltar las diversas menciones que se han hecho aquí a la historia de aquel muy famoso pronunciamiento de Naciones Unidas en nuestro futuro común de la Comisión Brundtland, donde no se puede dejar de agradecer la gran labor que ha hecho Margarita Marino, no solo en la participación en ese equipo, sino en la transmisión de ese conocimiento en el quehacer colombiano. Yo quisiera resaltar un papel que se ha cumplido precisamente porque, además de haber planteado el tema del desarrollo como un desarrollo que piense no únicamente en las generaciones presentes, sino en las futuras, y que lo conciba dentro de los límites del planeta, también planteó un tema fundamental, y es que no tiene por qué haber una contradicción entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la interacción con el medio ambiente, que era un tema fundamental en esas discusiones. Y precisamente esos dos ejemplos que nos presentan hoy de la relación de la expectativa del crecimiento económico con el fracking o la minería del oro plantean una gran cantidad de retos en temas del desarrollo sostenible que creo que han sido muchísimo más asimilados por los movimientos que se están dando en los territorios que por las mismas autoridades que están planteando el tema, porque se vuelve a plantear una enorme contradicción entre el crecimiento económico, las necesidades que tiene el Estado de tener recursos y la posibilidad de hacer un desarrollo sostenible. Ese tipo de contradicciones han sido ampliamente analizadas en el mundo académico y se ha concluido en cómo, si no se tienen las suficientes precauciones, no únicamente desde la perspectiva del desarrollo sostenible en los planteamientos novedosos que hizo la Comisión Brundtland, sino en el mismo concepto de lo que significa el crecimiento de los recursos del Estado, y por eso se generó una conceptualización muy clara con base en experiencias previas de lo que se ha denominado la enfermedad holandesa y la tragedia de los bienes comunes. Precisamente esa tragedia surge no porque sea en su propia naturaleza, los recursos naturales, la generación de una tragedia, sino el manejo que se le ha dado a esa relación entre la actividad económica y la naturaleza, especialmente con los recursos no renovables. Y en la discusión que aparece en el panel de hoy, tanto la discusión del fracking
que es hidrocarburo, como la discusión de la minería del oro, y yo sumaría también la discusión de lo que es la minería de carbón a gran escala y la minería del níquel, se presentan no una, sino dos tragedias de los comunes en la historia colombiana. En primer lugar, una que es de orden nacional, que la vivimos y que seguimos viviendo los rezagos de esa gran tragedia, es la altísima dependencia que tuvo el Estado durante la bonanza de los precios de los bienes de los recursos no renovables, pero principalmente del petróleo, es decir, no porque los otros no hayan tenido altos precios, sino porque los recursos del Estado empezaron a depender fundamentalmente de los ingresos por el petróleo, no solo en regalías, sino en impuestos, producto de una decisión que tomó el Estado hace muchos años, y es de haber mantenido una empresa del Estado explotando ese recurso. Pero la altísima dependencia lo que nos hizo, lo que generó es que en el momento en que caen los precios del petróleo, el Estado se queda absolutamente desfinanciado. Es decir, es una tragedia que vivimos recientemente y que seguimos viviendo por la altísima dependencia y la poca diversificación en las regiones y en el resto de sectores de la economía. La segunda tragedia es todavía mucho más grave, porque es la tragedia del resto de minerales, del resto de recursos, que no tiene prácticamente ninguna incidencia en los recursos de la nación. Decir que la nación depende de los ingresos que se obtienen por el carbón o por el oro es una absoluta falacia. En los últimos años, las devoluciones de impuesto de valor agregado a las empresas de carbón a gran escala ha sido mayor que el impuesto a la renta que esas empresas pagan. Los ingresos que recibe el país por regalías de oro son absolutamente insignificantes y no tienen ninguna incidencia, además de que ha habido una altísima corrupción a nivel central en el manejo de ese tipo de relaciones. Pero sí existe una gran tragedia en las regiones que durante años tuvieron llamémoslo, una concentración de esas pequeñas partes de los ingresos que generaban las regalías y que generó en las regiones de carbón, en las regiones de oro, en las regiones de níquel, un gran conflicto social por una serie de factores que tenían que ver no con el problema que había generado los ingresos del petróleo, sino con las condiciones locales en esas poblaciones. Por lo tanto, con esas dos experiencias, con 30 años después de que el presidente Turbay Ayala dijo que la explotación de carbón en Cerrejón iba a salvar las dificultades de electrificación de la costa Caribe, después de 30 años de que se invirtió completamente los intereses y se otorgó a las empresas externas las decisiones sobre la explotación de carbón, sobre la explotación de níquel, y después de 30 años de una explotación de oro absolutamente precaria para las condiciones de desarrollo de las regiones, se nos plantea desde las autoridades que toman las decisiones que ahora sí se va a hacer minería responsable, que ahora sí se va a hacer fracking responsable. ¿De dónde sacamos la posibilidad de haber hecho ahora sí un cambio, de que pues, se pueden hacer estas actividades de manera responsable sin haber hecho un planteamiento claro de cuáles fueron los errores que se cometieron y cómo es que se van a resolver esos factores nocivos que generaron esas dos grandes tragedias, una a nivel nacional, la otra en todas las comunidades que han sufrido, digamos, las consecuencias de esta distribución de las precarias regalías de la minería. Y quiero resaltar, en segundo lugar, un elemento fundamental que nos plantean, insisto, tanto Carlos como Mariana, en relación con el profundo optimismo que tienen en relación con lo que se puede hacer desde las regiones, aprovechando estos instrumentos que desde la Constitución del 91 existen en términos de la participación en la toma de decisiones nacionales y regionales. Y para eso quiero recordar un poco, ya que estamos hablando de diálogo intergeneracional y yo no soy ni de la generación que me antecedió, de los cuales
ya hemos oído varios, ni de la generación nueva, tampoco soy de los que están en el intermedio, de los que están en los 40. Soy de una generación intermedia entre los de los 40 y los grandes maestros, precisamente para recordar un poco cómo entré yo a este tema ambiental, para ver por qué me llama muchísimo la atención lo que está sucediendo y que nos han presentado hoy. Yo soy de una generación que en nuestra juventud vivimos las grandes noticias del movimiento campesino de los años 70. Un gran movimiento que venía desde los 60, en donde se estaba planteando una reivindicación que se sigue planteando hoy, la reforma agraria, y generó una expectativa en nosotros que éramos estudiantes de bachillerato y estábamos entrando a la universidad, una simpatía muy grande con los campesinos. Eso me hizo a mí yo estudiaba ingeniería, me hizo cambiarme a economía y me dediqué durante mucho tiempo a la economía campesina. Y precisamente traigo esa anécdota porque se mencionó mucho aquí la necesidad de hacer trabajo colectivo. Yo cuando me gradué de economista entré rápidamente a ser profesor en la universidad, y desde la Universidad Javeriana teníamos ese grupo de estudios en economía campesina, y empezamos con esa herencia de simpatía que teníamos hacia el movimiento campesino a buscar alternativas de desarrollar actividad académica con vínculos con las comunidades locales. Entramos en una asociación con el Instituto Mayor Campesino, una institución promotora del desarrollo local, académica, y con una institución que sigue existiendo hoy de desarrollo tecnológico, el CIPAF, y montamos una maestría muy influenciados por las orientaciones de la Comisión Brundtland, de tener un desarrollo armónico entre las expectativas económicas, las expectativas sociales y el medio ambiente, y montamos una maestría en sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Esa maestría tenía una característica que la hacía financieramente insostenible, era que trabajaba en las regiones de cada uno de los estudiantes y con cada uno de los proyectos que ellos estaban desarrollando. Pero quiero traer a cuento esto por dos razones fundamentales. En primer lugar, cómo esos movimientos populares que se están dando hoy, locales, regionales, están generando un nuevo ambientalismo, y cómo ese accionar entre distintas expectativas, un accionar colectivo, no individualizado, y un accionar que empieza a generar un gran optimismo de las posibilidades de que se incida desde las regiones en la toma de decisiones nacionales, es una alternativa muchísimo más seria, muchísimo más prometedora que los llamados que se hacen muchas veces desde las autoridades nacionales de que estamos condenados al fracking o si no nos vamos a quedar sin gas, de que estamos condenados a explotar minerales o si no nos quedamos sin recursos para financiar los programas regionales y los programas sociales. Yo creo que eso es una falacia que el movimiento que ha presentado hoy por parte de las juventudes vinculadas a movimientos locales va a demostrar rápidamente que están absolutamente equivocados quienes tienen ese punto de vista. Gracias.